Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo un tema que no dejará a nadie indiferente. Neslihan Atagul rompe el silencio sobre su matrimonio y lanza una declaración que sacude al mundo del espectáculo. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Pues atentos, porque esto se pone interesante. La famosa actriz turca, reconocida internacionalmente por sus papeles en telenovelas que han conquistado a millones, sorprendió a todos con una confesión directa y dolorosa: él puede ser un buen padre para sus hijos, pero para mí fue un mal esposo. Estas palabras, llenas de emoción y firmeza, fueron pronunciadas en una entrevista reciente que rápidamente se volvió viral en todas las plataformas. Los fans quedaron impactados, ya que Neslihan siempre había mantenido en privado los detalles de su vida sentimental. En el programa donde se reveló todo, el ambiente se volvió tenso cuando el entrevistador le preguntó sobre la relación. Neslihan, con voz serena pero mirada firme, respondió: no quiero hablar mal de nadie, pero no voy a mentir sobre mi experiencia. A veces lo que el público ve es solo una fachada. Él sabe cómo ser cariñoso con los niños, pero como compañero de vida no me ofreció el respeto ni el apoyo que necesitaba. Las redes sociales estallaron al instante. Mujeres de distintas partes del mundo comenzaron a comentar que se sentían identificadas con sus palabras. En Twitter, uno de los mensajes más compartidos decía: gracias, Neslihan, por tener el valor de decir lo que muchas no pueden expresar. Este gesto de sinceridad convirtió a la actriz en una voz de fortaleza para muchas mujeres que han pasado por relaciones difíciles. Por supuesto, la reacción no se hizo esperar del otro lado. Algunos seguidores del ex esposo defendieron su imagen como padre ejemplar. Una seguidora escribió: podrá haber fallado como pareja, pero todos saben que es un papá entregado. Eso no se puede negar. La polémica estaba servida. Entretanto, los medios comenzaron a especular si esta declaración abriría la puerta a nuevos conflictos legales o mediáticos. Sin embargo, Neslihan aclaró que no busca revivir viejas heridas ni generar más escándalos. No necesito entrar en guerras públicas, lo que dije es mi verdad. Y con eso me quedo tranquila. Lo más llamativo fue que, pese a la seriedad del tema, la actriz mostró una sonrisa al final de la conversación. Una sonrisa que muchos interpretaron como símbolo de liberación. Hoy soy más fuerte y más consciente de lo que merezco, dijo con determinación. Esa frase fue compartida en miles de publicaciones que la catalogaron como un ejemplo de resiliencia. Lo que siguió fue una avalancha de reacciones en el mundo artístico. Productores, periodistas y colegas actores no tardaron en manifestar su opinión. Algunos expresaron apoyo incondicional a Neslihan, destacando su valentía para hablar de una situación que muchas prefieren callar. Otros, sin embargo, se mostraron más cautelosos, alegando que ventilar asuntos tan personales podría traer consecuencias impredecibles en su carrera. En paralelo, distintos programas de espectáculos comenzaron a invitar a expertos en relaciones para analizar las declaraciones. Psicólogos, terapeutas y hasta abogados opinaron sobre lo dicho, generando debate sobre la delgada línea entre la vida privada y el ojo público.
Se discutió si la actriz buscaba enviar un mensaje de empoderamiento o simplemente necesitaba cerrar un capítulo doloroso de su vida. La prensa internacional también se hizo eco de la noticia. Medios de América Latina, Europa y Medio Oriente replicaron la entrevista, subrayando que la figura de Neslihan trasciende fronteras. En algunos portales se hablaba de ella como una voz femenina global que utiliza su fama no solo para entretener, sino también para concienciar sobre la importancia de relaciones sanas y respetuosas. Mientras tanto, en las plataformas digitales se multiplicaban los análisis y comentarios en video. Influencers de distintas nacionalidades comenzaron a usar sus declaraciones como punto de partida para hablar de experiencias propias o de consejos sobre cómo identificar señales de una relación poco saludable. La frase "hoy soy más fuerte y más consciente de lo que merezco" se convirtió en un lema viral acompañado de miles de publicaciones, memes y hasta canciones que ya circulan en TikTok. Lo sorprendente fue que, a pesar del revuelo, Neslihan no se refugió en el silencio. Al contrario, apareció en un evento benéfico pocos días después, con una actitud firme y luminosa. Frente a las cámaras reafirmó: "No me arrepiento de lo que dije. Sé que algunos pueden juzgarme, pero yo me siento en paz. Y si mis palabras ayudan aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena". Ese gesto volvió a encender las redes con mensajes de apoyo y solidaridad. Por supuesto, no faltaron las voces críticas que interpretaron la confesión como una estrategia para ganar relevancia mediática. Algunos columnistas insinuaron que podía ser una forma de desviar la atención de proyectos fallidos o de encaminar su imagen hacia un perfil más comprometido socialmente. Sin embargo, la mayoría coincidía en que la sinceridad de sus palabras difícilmente podía ser fingida. En definitiva, la declaración de Neslihan Atagul marcó un antes y un después en la manera en que los famosos abordan sus experiencias personales frente al público. Su decisión de compartir su verdad abrió un espacio de conversación que va mucho más allá del espectáculo, tocando fibras sensibles en la sociedad. El eco de sus palabras demuestra que, a veces, la vulnerabilidad y la honestidad pueden convertirse en los motores más poderosos de inspiración colectiva. Así, entre aplausos, críticas y debates, la actriz turca se ha posicionado no solo como una estrella de la pantalla, sino como una figura que invita a reflexionar sobre lo que significa realmente el amor, el respeto y la dignidad en las relaciones humanas. Y mientras los titulares continúan girando en torno a sus declaraciones, Neslihan sigue avanzando con paso firme, recordándole al mundo que incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la fortaleza y la esperanza. Si este video te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que opinas de esta confesión y compartirlo con tus amigas. Aquí seguimos trayéndote las noticias más sorprendentes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.